Hola, hola, hola. Este es un video corto, práctico y sencillo de cómo renderizo una imagen cualquiera para crear un fondo o menú en cualquier Pro Evolution Soccer. Iniciamos así. Utilizamos este pincel y empezaremos a... Este es el pincel mágico. Empezaremos a hacer el renderizado de la imagen que quiero. En este caso, que es el jugador de Andrés Andrade. Usamos el manual. Hay que tener paciencia con esto. Aquí puedes agrandar el pincel o el borrador, más bien achico, ¿verdad? Achicamos y empezamos a borrar las partes que podemos que no causarán daño a la imagen principal. En este caso borramos todo lo que es la parte de este fondo, ¿verdad? Podemos difuminar ese borrador al mismo tiempo. Aquí hay una sección donde tú puedes difuminarlo, hacerlo más suave, pues, para que el borrador no sea tan brusco a la hora de borrar y no toque las partes más sensibles de la imagen que quieres extraer para el fondo que quieras realizar. Aquí vamos moviéndolo por este lado, borrando un poco acá, ¿verdad? El video será un poco largo, pero para eso voy a tratar de y no voy a hablar mucho. Ya después voy a en unos minutos voy a ponerlo un poco más rápido para poder hacer el video corto y explicar cómo lo voy a insertar en una imagen de fondo que voy a escoger cualquiera, para luego ponerlo en la ISO del pez de mi elección. Esto necesita bastante paciencia, así que ya lo demás es más fácil de que tú lo puedas entender. Así que aquí en adelante voy a hacerlo el video más rápido.
Y final, este es el resultado, amigos. Sin más que decir, gracias por ver el video. Subiré otro video donde explico cómo poner esto para el fondo de cualquier ISO en cualquier pez. Suscríbete si te gustó el video, dale like y recuerda que cualquier cosa buena que quieras hacer, tú lo puedes lograr. Nos vemos.